Hola a todos, bienvenidos a Sociología de la Educación una vez más. Estamos atravesando nuestra segunda clase y en la misma vamos a trabajar con dos autores, ¿sí? Que son importantes dentro del campo de la sociología de la educación. Por un lado tenemos a Pierre Bourdieu y por el otro lado tenemos a Antonio Gramsci. Sí, ambos autores los vamos a trabajar, a analizar desde el concepto de campo y desde el concepto de hegemonía. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés que, tuvo, digamos, la influencia de tres autores sumamente importantes, ¿sí? Para la sociología. Fueron considerados los padres de la sociología moderna, que son Emily Durkheim, Marx, ¿sí? Karl Marx y Max Weber. Además, ¿sí? Pierre Bourdieu es conocido por su gran libro que elaboró, ¿sí? La teoría de los campos sociales. Bourdieu comprende a la sociedad como un conjunto heterogéneo donde existen campos diferenciados. Estos campos donde se mueven los agentes sociales pueden ser escenarios donde se establezcan relaciones, desde la dominación hasta la resistencia. El mundo social de Bourdieu está conformado por una tríada conceptual que son los tres conceptos fundamentales, ¿sí? El campo social, los hábitos de las personas, de los agentes y las diferentes formas de capital. Esta tríada, ¿sí? Se relacionan entre sí y no pueden hablarse de un concepto, ¿sí? Sin hacer mención a los otros. El campo es el concepto más global, más amplio. Se presenta a la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones, ¿sí? Cuya propiedades dependen de sus posiciones en estos espacios y que pueden ser analizadas independientemente de las características de sus ocupantes y en parte también, ¿sí? Están determinados por estas posiciones. Hay diversos campos, está el campo de la política, de la filosofía, el científico, el religioso, el económico, el educativo. Todos tienen leyes y reglamentos fundamentales propios, ¿sí? Que corresponden a cada campo. Un campo se define, entre otras cosas, como los objetos de juego y los intereses específicos que son irreductibles, ¿sí? De los sujetos en juego y de los intereses propios de otros campos. Es decir, que no se puede correr a un sociólogo, ¿sí? Tras los objetos en juego de los matemáticos, justamente porque son campos diferenciados y que no son percibidos por nadie que no haya sido construido para entrar en ese campo, en ese juego. Para que un campo funcione, ¿sí? Es preciso que haya objetos en juego y personas, agentes, ¿sí? Que estén dispuestos a jugar ese juego dotado con los hábitos que implica, ¿sí? El conocimiento y el reconocimiento de las reglas y las leyes de ese juego. Cuando hablamos de hábitos, es el mecanismo estructurante de la acción. Es un sistema de disposiciones adquiridas por el aprendizaje explícito o implícito que funciona como un sistema de esquemas que condicionan las percepciones, los aprendizajes y las acciones de los sujetos. Es lo social hecho cuerpo, diría Bourdieu. Y este hábitus es el mismo, o mejor dicho, es al mismo tiempo un campo de técnicas, un conjunto de creencias que es a la vez la condición y el producto del funcionamiento de ese campo.
La estructura del campo es un estado de la relación de fuerza entre los agentes o las instituciones implicadas, ¿sí?, en la lucha y en la distribución de ese capital específico. Cuando hablamos de capital específico, ¿sí?, es un capital que vale, ¿sí?, en relación al campo o a un campo determinado. Las luchas que tienen lugar en ese campo tienen por objetivo el monopolio de la violencia simbólica, ¿no? Esta autoridad específica, que es característica del campo en cuestión. Es decir, el campo, mejor dicho, que en el campo hay posiciones de dominados y dominantes. Pero la posición no es lineal, justamente porque hay una intencionalidad, ¿sí?, por aquellos que lo poseen y buscan conservarlo o monopolizarlo. Y por otro lado, bueno, la disputa por obtener, ¿no?, ese objeto que no poseen, ese capital específico, y bueno, y buscan adquirirlo. En cada campo, la lucha presupone un acuerdo entre los antagonistas, ¿no?, sobre aquello que vale la pena luchar. Los que participan en la lucha contribuyen a la reproducción del juego, contribuyen a la reproducción de la creencia de que el objeto en cuestión es válido, ¿no?, que vale la pena luchar por ese objeto, teniendo en cuenta que, bueno, los nuevos ingresados a ese campo deben pagar una cuota de ingreso que consiste en el reconocimiento del valor de ese juego y también el conocimiento práctico de los principios del funcionamiento de ese juego. Es por eso que la estructura de un campo está determinado por la posición que cada agente ocupa, dependiendo de cuánto capital específico posea de ese campo. Es decir, cuántos bienes económicos, ¿sí?, sociales, culturales posea. A mayor capital, más beneficio, más privilegio, más influencia y obviamente más poder. Entonces, podemos decir que hay tantos campos como objeto de disputa haya. Por ejemplo, en el campo educativo, lo que está en disputa es el control de saberes, ¿sí?, que merecen ser transmitidos en una sociedad. En el campo económico, ¿sí?, lo que está en disputa es la distribución de la riqueza. Es decir, que cuando se va identificando qué cosas se disputan, ¿sí?, ahí se identifica el campo. Es por eso que los campos no pueden ser definidos a priori. Sin embargo, cabe aclarar que los campos, o mejor dicho, que en los campos no todos los agentes, no todas las instituciones participan. Solamente participan cuando se valora el objeto de disputa. Por ejemplo, en el campo educativo, no todos luchan, ¿sí?, por la escuela pública, porque justamente no para todos es un valor, ¿sí?, o un objeto que valga la pena disputar. ¿Sí? El capital es todo lo valioso, ¿sí?, lo disputable. Es el recurso para posicionarse en el mundo y es el que permite a todos los agentes posicionarse, ¿sí?, en un plano jerárquico, de jerarquía, diferente, bueno, con respecto a personas más próximas a la escala social. Cuando hablamos de capital, ¿sí?, estamos haciendo alusión desde la mirada de Bourdieu a 4 tipos de capitales. Tenemos el capital económico, ¿sí?, que se refiere a, bueno, justamente a los bienes materiales que uno posee. El capital cultural, ¿sí?, que se lo puede definir como la información, la educación, las habilidades que las personas reciben, ¿sí?, dependiendo de la condición de clase.
Y bueno, que a lo largo del tiempo estos, ¿sí?, recursos es lo que los van a permitir insertarse en la sociedad, bueno, en una posición dominada o dominante, bueno, en las diversas, ¿sí?, aspectos de la vida social, como en el mundo artístico, el mundo empresarial, el mundo académico. El capital cultural puede ser heredado o adquirido por medio de la socialización. Y hay tres tipos, ¿sí?, de capital cultural. Tenemos el incorporado, ¿sí?, que es aquello que reside en mí, ¿sí?, en el sentido de, bueno, cómo me visto, cómo me comporto, cómo hablo, ¿sí? Después está el capital institucionalizado, que tiene que ver, bueno, con las diplomaturas, los diplomas, los certificados que yo tengo y que son reconocidos por la sociedad en su conjunto de forma formal. El capital objetivado sí hace referencia a los bienes culturales que posee una persona. Pueden ser los libros, cuadernos, cuadros, discos, pinturas, entre otras. Después tenemos el capital social, que lo conforman nuestras redes de relaciones sociales. Sí, pueden ser nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros, una pareja, permitiendo, sí, que los agentes escalen posiciones más convenientes, sí, en la estructura social. Y por último tenemos el capital simbólico, ¿sí? Es el capital cultural acumulado por la experiencia propia del individuo, deriva de la apropiación del conocimiento, ¿sí? Se puede decir, en otras palabras, que eh, se refiere a todas esas características cognitivas propias del sujeto, ¿sí?, tales como el prestigio, la autoridad, que, bueno, tienen, ¿sí?, se le otorgan un valor determinado. Es importante que el capital simbólico, siendo algo abstracto, producirá y acumulará un poder, ¿sí?, en un campo de conocimiento concreto, que es lo que le va a brindar las condiciones óptimas para el desarrollo, ¿sí?, personal del sujeto dentro de la estructura social. En esta segunda parte vamos a trabajar con Antonio Gramsci, ¿sí? Este autor fue un periodista y ensayista italiano que, bueno, en su momento se opuso al régimen fascista de Mussolini, por lo cual gran parte de su vida la pasó en prisión y fue allí donde escribió, ¿sí?, Cuadernos de la cárcel. Gramsci en este libro, ¿sí?, hace referencia, hace alusión a una serie de conceptos y cuestiones que a nosotros nos sirve para trabajar en esta segunda clase. Él sostiene que el Estado no es otra cosa que una hegemonía acorazada de coacción, ¿sí? Es decir, que el Estado está conformado por una parte coactiva y por otra parte ideológica. El poder no se reproduce, no se mantiene a lo largo del tiempo solo por el aparato coercitivo del Estado, ¿sí?, justamente porque sería insuficiente y además estaría destinado al fracaso. Es por eso que es necesario el aval, ¿sí?, la aceptación de los propios dominados, bueno, a través de la legitimación que produce la acumulación de consenso. Es decir, que una clase dominante va a imponer por medio de un conjunto de significados, de cosmovisiones, de formas de ver el mundo, como el correcto, ¿sí? Y esto se impone por medio de un consenso. La hegemonía se diferencia de la dominación pura o coacción porque logra el consenso activo de los dominados. La hegemonía es dominación, es poder, ¿sí? Pero no en el estado de dominación en el sentido puro, ¿sí?, sino que es una construcción de poder
Es una construcción de relaciones, de prácticas, ¿sí? Para lograr consenso activo de estos dominados. Es bueno remarcar, ¿sí? Que cuando hablamos de hegemonía, estamos hablando de una hegemonía cultural, ¿sí? A través de la cual esta clase dominante, por medio de diversos mecanismos como la educación, los medios de comunicación, las instituciones religiosas, se encargan de educar, ¿sí? A estos dominados, al resto de la sociedad, para que convivan con esta forma de ver el mundo como algo natural, ¿sí? Como algo naturalizado. Estos aparatos legitimadores tienen como finalidad, ¿sí? Convencernos de que el orden social, ¿sí? Nos beneficia a todos. El Estado no es más que un mero instrumento de la clase dominante para mantenerse y perpetuarse en el poder. ¿Sí? Para el autor, el Estado puede decirse de dos formas o de dos sentidos. Por un lado, el sentido restringido y por el otro, el sentido ampliado. El Estado en sentido restringido contiene a la sociedad política, ¿sí? Y es todo lo que ya conocemos, ¿sí? Es el sistema jurídico. Son las leyes, la policía, las cárceles, ¿sí? Como diría Althusser, es todo el aparato coercitivo del Estado, ¿sí? Este aparato lo que busca es intentar ordenar a la sociedad acorde al sistema económico productivo de ese momento, de ese bloque histórico. En cambio, ¿sí? El Estado en sentido amplio, ¿sí? Contiene a la sociedad civil. Y justamente, ¿sí? Esta sociedad civil es el lugar de la construcción de la hegemonía. Y acá justamente se marca la diferencia entre hegemonía y la dominación pura, ¿sí? O el ejercicio de poder. Porque la dominación pura, ¿sí? Responde a la sociedad política, ¿sí? Al sentido restringido, ya que tiene las herramientas y las fuerzas, ¿sí? Destinadas a la coerción. El aparato del Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza, ¿sí? En cambio, la hegemonía, como dijimos, se construye en el seno de la sociedad civil. Y es lo que Gramsci, ¿sí? hace referencia de que algunas sociedades, ¿sí? Sean más sólidas, ¿sí? Y otras sean sociedades más gelatinosas. Y esto tiene que ver con cuán sólida es la hegemonía que se construye en esa sociedad. Dentro de la sociedad civil se encuentran los intelectuales, ¿sí? Que cuando el autor habla de ellos, ¿sí? Digamos, lo hace desde una función social, ¿sí? Y no desde una cualidad individual de los sujetos. Porque justamente todos los hombres son intelectuales. No hay ningún hombre dentro de la sociedad que no sea intelectual. Pero ¿qué pasa? No todos son intelectuales, ¿sí? En el sentido de una función social. Porque el intelectual, en términos de Gramsci, tiene la función de articular la cultura, ¿sí? Articular la construcción de la hegemonía, es formar parte, ¿sí? Del aparato legitimador o mismo hacerle resistencia o contrahegemonía a ese aparato legitimador vigente. Los intelectuales tienen una función definida, ¿sí? Son los que trabajan con su intelecto. Pueden ser los docentes, los escritores, ¿sí? Los periodistas, quienes acumulan consenso dentro de la sociedad. Es decir, que con la acumulación del consenso se logra la hegemonía. Para Gramsci, en otras palabras, podemos decir que los intelectuales son todos aquellos que ayudan a elaborar una cultura hegemónica, justamente porque la hegemonía lo que construye es sentido común. Tiene que lograr consenso, tiene que lograr legitimar y verse como una realidad, ¿sí? Justamente para que los dominados lo capten y lo tomen como una realidad. Y esto, ¿sí? Es lo que logran los intelectuales.
Sobre esta hegemonía se disputan los intelectuales tradicionales y los intelectuales orgánicos. Los intelectuales tradicionales sí son los más conservadores. Acumulan consenso para mantener el orden político, económico y social. Son los burócratas estatales o pequeños burgueses que ocupan determinados puestos para conservar el poder. Pueden ser los abogados, los escribanos, sí que con su trabajo, con su oratoria, conservan el orden social. Por otro lado, sí, tenemos a los orgánicos, que ser orgánico no significa ser de una clase social particular, sino que ser orgánico significa estar identificado con los intelectuales de esa clase social, ¿sí? Es decir, a qué intereses están haciendo servicio con su trabajo intelectual. El intelectual orgánico está comprometido con la lucha de la clase obrera, ¿sí? Y la causa de la igualdad, queriendo subvertir el orden de los valores, de las ideales y el sistema cultural de la sociedad para poder apoyar un cambio social estructural. Los intelectuales son una categoría orgánica que en la lógica gramsciana, ser intelectuales, es mejor dicho, sin intelectuales, no se puede construir hegemonía. Para Marx, inclusive propiamente para Gramsci, esta sociedad civil, política, se encuentran en la superestructura social. ¿Qué es lo que mantiene la estructura económica, ¿sí?, a lo largo del tiempo? Permitiendo la reproducción desigual entre los que son dueños y no dueños del capital. Esta desigualdad no sería posible sin las instituciones educativas, sin los medios de comunicación, sin las instituciones religiosas, que son, entre otros, los que componen el aparato ideológico del Estado, que son los que respaldan y sostienen esta estructura económica y política. La forma que adopta la relación entre la estructura y la superestructura es lo que Gramsci denomina bloque histórico. Y para que se considere como tal, ¿sí?, la relación entre la estructura y la superestructura, sea la sociedad política o sea la sociedad civil en la superestructura, tiene que estar articulado, ¿sí?, ambas estructuras, la superestructura y la estructura, tiene que haber una unidad, ¿sí?, y esto lo logran los intelectuales. Ellos se encargan de lo que ocurre en la estructura para que tenga un correlato conveniente con la superestructura. Cabe aclarar que el bloque histórico puede cambiar modificaciones, puede tener modificaciones, puede cambiar el sistema de alianzas y aún así seguir siendo el mismo bloque histórico. El bloque histórico solo cambia cuando cambian los fundamentos, ¿sí?, cuando cambia la relación de fuerza. Por ejemplo, podemos decir cuando se cambia la estructura social, ¿sí?, y política de una sociedad. Por ejemplo, cuando se deja de ser capitalista para pasar a ser comunista. Ahí cambia el bloque histórico. La hegemonía, dice Gramsci, o según este autor, está siempre en disputa. No es un proceso acabado, justamente porque siempre dentro de la sociedad va a generar conflictos, luchas, ¿sí?, rupturas. La hegemonía es una construcción y al no ser un proceso acabado, abre la posibilidad de que se generen, si surjan movimientos contrahegemónicos. La hegemonía en sí misma genera, si supone una contrahegemonía. Y es necesario legitimar porque no a todos nos beneficia el orden social vigente. Entonces, esta contrahegemonía, ¿sí?, pretende cambiar este bloque histórico, ¿sí?, ir en contra de esta hegemonía imperante. Y esto lo va a llevar a cabo por medio de huelgas, canciones de protestas, ¿sí?, o mismo lo podemos ver reflejado en la literatura. Hay múltiples, ¿sí?, formas de construir una contrahegemonía.
Ahora, cuando la contrahegemonía, mejor dicho, cuando la hegemonía, ¿sí?, se resquebraja y corre peligro la sociedad eh, de un cambio radical por medio de una revolución, bueno, entran, ¿sí?, en escena los mecanismos coercitivos para conservar, ¿sí?, y mantener el orden social establecido, el orden social vigente. Como dice Marx, la realidad no es un proceso estático, sino que está sujeto a una variable de cambio porque siempre hay intereses, diversos intereses en pugna. Para concluir con Gramsci y haciendo alusión a Bourdieu, ¿sí?, trabajado previamente, podemos decir de que el Estado es un espacio de posiciones, no es algo cristalino que solamente tiene que estar ocupado por la clase dominante, sino también puede estar ocupado por las clases populares, como es el caso de los intelectuales orgánicos. Inclusive podemos hacer alusión que cuando Bourdieu habla de un campo y relacionado con Gramsci, bueno, podemos decir que el campo desde Gramsci es el bloque histórico, ¿sí?, justamente por su característica dialéctica, histórica, y porque no es un mecanismo en sí mismo, sino que es un espacio donde se pone en juego relaciones de fuerza, donde se disputa el poder, ese objeto de disputa, desde diferentes, ¿sí?, participantes, desde diferentes agentes e instituciones que presentan diferentes formas de capital y que al estar implicados en esa lucha, bueno, justamente van con la finalidad de obtener un capital específico. Llegamos al final de este video, ¿sí?, donde abordamos dos autores bien sociológicos, Bourdieu y Gramsci, con sus respectivos conceptos, ¿sí?, campo y hegemonía. Espero que este video sea de apoyatura para la lectura de la bibliografía y para la realización de las actividades. Nos vemos la próxima.